Hola, hoy vemos vidrios. El vidrio es una sustancia dura, normalmente brillante y transparente, compuesta principalmente de silicatos y álcalis fusionados a alta temperatura. Se lo considera un sólido amorfo porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado vítreo. Por eso es el único material de construcción cuyo nombre es el nombre de su estado de agregación, es decir, su nombre identifica su estado de agregación. ¿Cómo es ese estado? Las moléculas, aunque están dispuestas en forma desordenada, poseen la cohesión necesaria para presentar rigidez mecánica. Entonces, en su composición, el mayor porcentaje está conformado por sílice, que se encuentra en la naturaleza en forma cristalina, como el cuarzo, o en forma pulverizada, como la arena. Es el sílice quien le confiere al vidrio consistencia y transparencia. Es el vidrio propiamente dicho. Se le agregan pequeñas proporciones de carbonato de sodio, que es un fundente, es decir, hace posible bajar la temperatura de trabajo necesaria para fundir el sílice, y la baja de unos 1800 o 2000 grados centígrados a unos 800 grados centígrados. También se le agrega óxido de calcio, que endurece al vidrio e impide que se disuelva en agua. El carbonato de potasio es un fundente y otorga mayor rigidez. Se usa en vidrios especiales por su mayor costo. El óxido bórico particularmente se utiliza para fabricar vidrios térmicos, ya que eleva el índice de refracción, la dureza, la resistencia química y disminuye el coeficiente de dilatación. Y también otros agregados que le confieren características particulares utilizados según las necesidades. Por ejemplo, otorgar una coloratura determinada. El comportamiento mecánico de los vidrios va a depender de la rigidez de enlace de las moléculas que lo integran y del estado de su superficie. Tanto en su producción como en su uso, el vidrio puede adquirir pequeñas, muy pequeñas fisuras y rayaduras en su superficie, que es donde se van a concentrar tensiones mecánicas y resulta entonces toda esa zona una zona potencialmente de fractura. Si se ejerce un empuje en el centro de una placa de vidrio o si se trata de doblarla, en efecto se doblará. No mucho, obviamente, pero algo va a ser posible. Pero lo inusual del vidrio es que cuando se deja de aplicar dicha fuerza, el material retorna exactamente a su forma original. Esto hace que se catalogue al vidrio como un material cercano a la elasticidad perfecta. Claro que si se va aumentando la fuerza aplicada, el vidrio finalmente se rompe cuando supera su capacidad de resistencia. Pero en cualquier punto antes de la rotura, el vidrio no deformará permanentemente. Por ello se dice que es casi un material elástico perfecto. Por estar conformado dominantemente por sílice, es decir, piedra en definitiva, el vidrio tiene mucha resistencia a los esfuerzos de compresión y corte, pero poca resistencia a los esfuerzos de tracción. Un vidrio siempre rompe a la tracción. 10 factores o características para seleccionar vidrios para una obra de arquitectura. El color y su aspecto, que tendrá que ver con intencionalidades formales, pero también por requerimientos de la función. Su transparencia, translucidez u opacidad. El nivel de transmisión de la luz visible. El nivel de transmisión del calor solar radiante. El comportamiento frente al paso de la energía térmica, concretamente la capacidad aislante térmica del material. Su comportamiento frente al paso del sonido, con el objetivo final de controlar el ruido. Su resistencia mecánica, seguramente será importante esta cualidad o propiedad según la localización en que se disponga el material. Su capacidad de flexión bajo cargas dinámicas y estáticas. Los espesores adecuados. Si cumple con criterios de seguridad. Y señalados muy particularmente los factores que tienen relación con las solicitaciones que hemos analizado en este curso. Al margen de todo lo anterior, 3 factores que serán fundamentales de considerar a la hora de diseñar con vidrios en obras de arquitectura.
cómo va a ser la limpieza y mantenimiento de los cristales en un edificio, su reemplazo frente a una rotura. Preocupándonos por una buena respuesta frente al paso de la energía térmica de la envolvente de un edificio, envolvente vertical y horizontal, las aberturas materializadas con vidrio, con más razón cuanto mayores sean sus superficies, tendrán que ser seleccionados y diseñados muy especialmente para dar muy buena respuesta desde el punto de vista térmico. Asimismo, considerar los cristales más adecuados para interponer frente a distintas situaciones de incidencia solar para dar respuesta como material adecuado según localizaciones y usos. Algunos tipos de vidrios. Hoy por hoy, el vidrio plano para la construcción es el llamado float. Fue inventado por Alistair Pilkington de la compañía Pilkington Bros. Limitada en Reino Unido a mediados de 1950 y anunciado al mundo en 1959. Debido a la trascendencia del descubrimiento, la reina de Inglaterra le otorgó un título nobiliario. Este proceso se basa en que la masa de vidrio en estado de fusión a unos 1100 grados centígrados se vierte sobre un baño de estaño líquido a atmósfera controlada, que lo que hace es garantizar una planimetría perfecta. El vidrio copia la superficie plana del estaño fundido mientras se va enfriando, primero a unos 550 grados centígrados y luego a unos 200 grados centígrados, obteniendo así un vidrio perfectamente plano sin ondulaciones. El vidrio float o cristal flotado es un vidrio transparente, de caras planas y paralelas, con superficies brillantes pulidas a fuego, visión libre de distorsión, vienen en varios espesores y hojas de gran tamaño, incoloros o coloreados, y constituyen materia prima para fabricar vidrio templado, laminado, espejos y unidades de doble vidriado hermético, DVH. Hablando de doble vidriado hermético, que puede ser doble o triple vidriado, son elementos conformados por 2 o 3 vidrios separados por una cámara de aire. Los vidrios pueden ser de distinto tipo, incoloros, de color, y algunos que veremos a continuación, como vidrios reflectantes, laminados, etc. La separación entre los vidrios puede lograrse por medio de un separador metálico, normalmente aluminio, o por medio de un cordón orgánico. Es indispensable colocar en su interior un deshumectante para evitar que la humedad del aire que ha quedado en el interior condense cuando el DVH se vea sometido a diferencias de temperatura entre ambas caras. Cuando se usan separadores metálicos, las sales deshumectantes son introducidas en el interior del separador, desde donde, a través de pequeñas perforaciones hechas sobre el perforador, toman contacto con el espacio interior del DVH y así deshumecta el aire. En el caso del cordón orgánico, las sales están incorporadas al mismo cordón orgánico desde donde interactúan con el aire del interior de la cámara y lo deshumectan. Los espesores más habituales de la cámara de aire son 6, 9 o 12 milímetros. Ahorro de energía. Ya sabemos de la importancia de garantizar una muy buena aislación térmica de la envolvente de nuestras construcciones. Como parte significativa de ello, los acristalamientos en mayor o menor superficie, pero en espesores tan mínimos, merecen un tratamiento especial. De allí la importancia de recurrir al doble vidriado hermético o triple vidriado hermético. Para recordar las condiciones de transmitancia térmica en un vidrio simple y comparativamente en un doble vidriado hermético, mediante el proceso de modelización que ya conoces, el coeficiente de transmitancia térmica de un acristalamiento simple es de 4,99 kilocalorías sobre metro cuadrado por hora por grado centígrado. Y el de un doble acristalamiento hermético, el K es igual a 2,07 kilocalorías sobre metros cuadrados por hora por grado centígrado. Tomando en cuenta la equivalencia entre la unidad con la que venimos trabajando para K, que es kilocalorías dividido metro cuadrado por hora
por grado centígrado, y la unidad también muy empleada en círculos científicos y sobre todo en el ámbito comercial relativo al tema, que es watt dividido metro cuadrado por grados Kelvin, esa equivalencia es 1 kilocaloría dividido metro cuadrado por hora por grado centígrado es igual a 1,163 watt dividido metro cuadrado por grados Kelvin. Entonces, también podemos expresar el coeficiente K del acristalamiento simple como 5,8 watt dividido metros cuadrados por grados Kelvin. Y el K del doble acristalamiento del DBH va a ser de 2,8 watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin. Vidrios tratados térmicamente. Como ya dijimos, el vidrio es muy resistente a la compresión pura, pero relativamente débil a la tracción. La rotura de un vidrio se produce por un excesivo esfuerzo de tracción sobre la superficie de sus bordes o una sobretensión en las microfisuras que siempre están presentes en la superficie del vidrio, que comentamos anteriormente. Teniendo en cuenta que los esfuerzos más comunes que soportará un vidrio en su vida útil son precisamente los de tracción, como la presión del viento, personas que se apoyan o caen sobre el vidrio, existe el tratamiento térmico para que el vidrio obtenga una mayor resistencia a la tracción respecto a la normal en un vidrio float. Para ello, se calienta uniformemente el cristal float a más de 650 grados centígrados, que es su punto de ablandamiento, y luego se lo enfría. La superficie del vidrio se enfría más rápidamente y se contrae, mientras que la zona interior continúa dilatándose. Y aquí podemos diferenciar dos tipos de vidrios tratados térmicamente. En cualquiera de ellos, el color, la transparencia y demás propiedades del vidrio no varían por este tratamiento. Entonces hablamos de vidrio templado cuando el enfriamiento se realiza bruscamente, muy bruscamente, soplando aire frío a presión controlada sobre sus caras. Y hablamos de vidrio termoendurecido cuando el enfriamiento se realiza de modo más lento que en el caso del templado. Es decir, el cristal float se calienta hasta el punto de ablandamiento y luego se enfría más lentamente. La particularidad de estos cristales está en el comportamiento de los mismos frente a la rotura. Mientras que un vidrio templado adquiere 4 veces más resistencia al impacto que un vidrio float, el termo endurecido adquiere 2 veces más resistencia al impacto que ese vidrio float. Respecto a la flexión, se mantiene invariable su comportamiento. Mientras que un float rompe en trozos puntiagudos y cortantes, el templado lo hace en pequeños fragmentos sin aristas cortantes. Y el termo endurecido lo hace en pedazos un poco más grandes, pero también sin aristas cortantes. Por ello, el vidrio templado es considerado vidrio de seguridad. El termo endurecido, no. En síntesis, el vidrio templado presenta una resistencia al impacto y a las variaciones de temperatura de unas 4 o 5 veces mayor que el cristal float. En caso de rotura se fragmenta en pequeños trozos sin aristas cortantes. Estructuralmente es autoportante y puede ser instalado sin marcos. Una vez templado no puede ser cortado ni perforado porque se produciría su rotura. Y algo muy importante es vidrio de seguridad. Vidrio laminado. Los vidrios laminados son vidrios formados por 2 o más hojas de float que pueden ser incoloros o color, crudos o templados, y estas láminas de vidrio se unen entre sí por medio de una o varias láminas de polivinil de butirol, PVB, aplicadas a presión y calor en un autoclave. De este modo se combinan la transparencia y dureza del vidrio con las propiedades del polivinil de butirol, que son adherencia al vidrio, elasticidad y resistencia al impacto. Ante un impacto sobre el vidrio laminado, quien absorbe la energía del choque es la película de PVB, al mismo tiempo que mantiene
su adherencia al vidrio. Entonces los trozos de vidrio no se van a desprender y el conjunto se mantiene unido. El PVB va de espesores entre 0,38 milímetros a 1,52 milímetros, o sea, de un poco menos de medio milímetro a un poco más de 1,5 milímetros. Cuando se necesita mayor resistencia al impacto para conformar el vidrio laminado, se utilizan vidrios templados. El vidrio laminado es un vidrio de seguridad, justamente porque en casos de rotura los trozos de vidrio quedan adheridos al PVB y no se desprenden. Así constituye una barrera de protección ante el impacto de personas y de objetos. Numeración de las caras del vidrio. Con la finalidad de facilitar la descripción y especificación de vidrios compuestos, como por ejemplo los vidrios reflectivos que veremos a continuación, con sus caras que son diferentes, o los vidrios serigrafiados que poseen también un revestimiento, es que las caras de los vidrios se enumeran correlativamente desde el exterior hacia el interior, del exterior al interior, como cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, etc., donde el número se precede del símbolo numeral. Así vemos, por ejemplo, un vidrio monolítico, el que tenemos acá, donde la cara 1 es la cara que da al exterior y la cara 2 es la cara que da al interior. En este otro caso tenemos un DBH y también del exterior al interior lo vamos numerando, cara 1, cara 2, cara 3 y cara 4. Un vidrio laminado, como por ejemplo el que tenemos acá, también del exterior al interior tenemos cara 1, cara 2, cara 3 y cara 4. Y así todas las posibles combinaciones que se dispongan, siempre la numeración del exterior al interior. Vidrios translúcidos. El vidrio translúcido es aquel que ha recibido un tratamiento para evitar su transparencia o bien para decorar su superficie. Entre sus variedades tenemos vidrio impreso, vidrio satinado, vidrio difuso, vidrio armado. Comencemos con el vidrio impreso o fantasía. Es aquel en el que en una o dos de sus caras se imprime un dibujo o textura decorativa. Así se produce una distorsión en la visión y la luz se transmite en un 70%. Es cierto que debido al proceso a que es sometido hay una cierta disminución de la resistencia mecánica. Pueden ser empleados para materializar vidrios templados y laminados de seguridad. También se pueden transformar en vidrio armado introduciéndole una malla de alambre en el interior de su masa. Se puede usar para doble acristalamiento y también para interiores. Se disponen en espesores de 4 y 6 milímetros. Se usan en ventanas, separadores de ambientes, lucernarios, paneles, cielorrasos luminosos. Un ejemplo de vidrio impreso, el edificio Django en Ámsterdam, Países Bajos, en que la fachada de los locales comerciales que ocupan los pisos inferiores está materializada en su expresión exterior por vidrio impreso simulando un bosque de bambú. El edificio de la Fundación Fatronic en San Sebastián, España, tiene una apariencia translúcida debido al acristalamiento decorado con aspectos metálicos reflectantes en estampado en oro y plata. Y pasemos al vidrio satinado, otro de los vidrios translúcidos. Es un vidrio tratado con ácido para que resulte opaco, suave y por supuesto translúcido. Se usa tanto en interiores como en exteriores. También es vidrio translúcido el vidrio difuso. Es aquel que presenta una cara texturada levemente, lo que le confiere un acabado mate que atenúa molestias de reflejos de la luz, comparado con un vidrio de caras brillantes. La cara texturada deberá colocarse mirando al exterior para generar justamente el efecto mencionado. Se usa para proteger láminas, cuadros y fotografías y en casos particulares de iluminación. El vidrio armado es un vidrio incoloro al que se le inserta en su seno una malla de alambre de acero de 12 por 12 milímetros.
Tiene una cara lisa y la otra texturada, lo que le permite una situación de luz difusa. Empleado en aberturas, retarda la propagación del fuego entre 30 y 60 minutos. Sus espesores habituales son de 6 milímetros y es parcialmente vidrio de seguridad, por lo que dijimos respecto al incendio. Vidrios de alta performance. En general se trata de vidrios especiales de control solar y de la luz. Se destacan los vidrios de control solar y baja emisividad y posibles combinaciones entre ellos, como los vidrios antirreflejantes o con coating y los vidrios Low-E. Veamos los vidrios reflectivos o con coating o sun cool. Se tratan de vidrios float incoloros con un revestimiento o coat metálico en una de sus caras. Este acabado antirreflejante elimina los reflejos de la luz generados por ciertas condiciones de iluminación. Impiden el ingreso de calor radiante del sol, ya que reflejan las radiaciones de longitud de onda corta. Pueden estar fabricados con vidrio float, color o incoloro. La ubicación del revestimiento puede ser en cara 1 o cara 2. Cara 1 o cara 2. Cuando la capa reflectiva la tienes en la cara 1, o sea, en la cara exterior, presentan un aspecto plateado brillante, cuyo color aparente depende del entorno y o del cielo reflejado sobre su superficie. Con la faz reflectiva en la cara 2, como está en esta imagen, se pone en evidencia el color del cristal base y su aspecto reflectivo es menos intenso y brillante. Es decir, se ve el color del cristal, se pone en evidencia el color propio del cristal. Y es menos, digamos, es menos intenso el poder reflectivo. Estos vidrios presentan el efecto espejo que impide la visión hacia el lado menos iluminado. Es decir, de día no es posible ver desde el exterior hacia el interior. Y durante la noche, con ambientes iluminados interiormente, no es posible ver hacia el exterior. Está claro que por reflejar las radiaciones solares y entorpecer el ingreso de calor radiante del sol, estos cristales reducen la carga y gastos de energía de calefacción y refrigeración. Y el otro vidrio de alta performance, el vidrio Low-E, impiden la salida del calor radiante del interior de los edificios. Las radiaciones entonces de onda larga impiden la salida del calor radiante del interior de los edificios. Pueden estar fabricados con vidrio float, color o incoloro. La ubicación del revestimiento puede ser en cara 2 o cara 3. Cara 2 o cara 3. Y suelen ser incoloros en general. En definitiva, lo que ocurre es que el calor radiante de los cuerpos calientes que se encuentran en el interior del edificio es reflejado por el revestimiento bajo emisivo hacia el interior, evitando las pérdidas de calor hacia el exterior a través del vidrio. Si es incoloro, es decir, si el revestimiento está en la cara 3, no afecta la visión interior. Puede ser templado, endurecido, curvado y laminado. La capacidad de aislación térmica en un DVH con Low-E mejora el comportamiento de un DVH con 2 vidrios float comunes y hasta supera el de un triple vidriado hermético. Como se ve en la diapositiva, a la izquierda de la imagen un DVH compuesto por un float común y otro de baja emisividad, es decir, con un Low-E, y lleva a 0,95 kilocalorías sobre metro cuadrado por hora por grado centígrado la transmisión de calor. Un excelente resultado que tendrá que evaluarse a la par de los costos y, en definitiva, la relación costo-beneficio a la hora de considerarse o no, ya que por lo pronto los precios de estos tipos de cristales son ciertamente elevados. En el presente cuadro, una comparativa entre ambos tipos de vidrio de alta performance para que nos quede claro sus comportamientos y cualidades. En cuanto al flujo del calor radiante, al tipo de onda que reflejan, a la dirección en la cual reflejan las ondas,
el color de la masa del vidrio y qué ocurre en cada caso con la transmisividad de la luz visible. Veamos ahora vidrios decorativos, muy utilizados en la construcción y en decoración. Podemos mencionar los vidrios serigrafiados, los vidrios arenados, los chipeados y los vidrios con diodos LEDs, entre otros. Comencemos con los vidrios decorados o serigrafiados. Son vidrios templados o termoendurecidos que presentan algún tipo de dibujo sobre una de sus caras, que se aplican con técnicas de serigrafía usando esmaltes cerámicos vitrificables y se cuecen a altas temperaturas. Se generan distintos grados de control de la transmisión del calor y la luz visible y se obtienen grados de privacidad. Un ejemplo de utilización de vidrio serigrafiado, en este caso, en la fachada del Hotel Boskolo en Praga, en una suerte de parasoles o reguladores de la incidencia solar. Y acá tenemos dos imágenes más cercanas para apreciar qué es lo que ocurre o cómo se ve desde el exterior y cómo se percibe desde el interior el efecto de estos vidrios serigrafiados. La torre de Telefónica, diagonal 00 en Barcelona, España, con una integral fachada de vidrio serigrafiado de 8 milímetros de espesor. Y pasemos al vidrio arenado, a veces llamado esmerilado. En realidad se trata de un cristal incoloro sobre el que se expulsan mecánicamente partículas de cuarzo, generando una superficie más porosa y menos transparente que le deja un acabado levemente blanco. Dada su porosidad, se produce una excelente difusión de la luz y se usa en escaleras, barandas, pisos, cubiertas, muebles, etc. El vidrio glue chips o chipeado, en realidad, es un vidrio comúnmente transparente con una textura que tiene la apariencia de helechos o hielo escarchado. Son vidrios decorativos verdaderamente. Vidrio con diodos LED integrados, son vidrios decorativos, constructivos, porque en realidad se trata de dos o más vidrios templados entre los cuales se introducen LEDs unidos entre sí mediante un proceso de laminación. Al igual que los que vimos en la diapositiva anterior, los vidrios chipeados son de uso importante en decoración. Otro tipo de vidrios que veremos rápidamente a continuación. Comencemos. Vidrios autolimpiantes. En realidad se trata de vidrio monolítico o de BH o laminado con una capa transparente de un material mineral fotocatalítico e hidrófilo en la cara 1, es decir, en la cara que da al exterior, ya que al entrar en contacto dicho material con los rayos ultravioleta y con la lluvia, se activa. ¿De qué material estamos hablando? Se trata de una delgada capa de dióxido de titanio. Cuando se expone a los rayos ultravioleta de la luz solar, esta sustancia es limpiadora porque transforma lentamente en dióxido de carbono y vapor de agua las moléculas orgánicas con las que entra en contacto. Asimismo, evita las manchas que deja la lluvia. Pasamos a los cristales acústicos. Los cristales acústicos son combinaciones específicas de DBH que se diseñan particularmente para cada situación de acuerdo a las necesidades y condiciones, tanto en viviendas, estudios de radio, grabación y televisión, hospitales, clínicas, hoteles, teatros, aeropuertos, terminales de transporte, con la finalidad de cortar el paso de las ondas sonoras. Cristales ignífugos, se trata de dos o más hojas de cristal float o templado y entre medio capas de gel ignífugo como silicato de sodio que es incoloro y resistente a los rayos ultravioleta. Esas capas intermedias reaccionan cuando la temperatura sobrepasa los 140 grados centígrados, aumentando de volumen y formando una espuma blanca resistente al paso del fuego. En su conjunto, estos cristales pueden medir entre 19 y 54 milímetros. Espejos.
Son vidrios incoloros o de color que se cubren con una capa de metal fundido, el clásico es estaño o plata, o un depósito químico. Se acaba o termina con varias capas de protección y otros óxidos metálicos. Perfiles autoportantes de vidrio. Consisten en una solución arquitectónica de vidriado basada en la resistencia estructural del perfil de vidrio conformado en forma de U. La resistencia la adquiere por forma, considerando que se trata de autoportante, o sea, para autosostenerse. Se fabrica con vidrio cuya cara externa presenta una textura similar a la del vidrio impreso y la cara interna es lisa. Se entrega en dimensiones estandarizadas, que ahí figuran en la diapositiva, se sujeta en sus dos extremos, se lo utiliza simple o doble y puede ser colocado de modo plano o curvo, vertical u horizontal. Los perfiles autoportantes en el Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Carafa, en Córdoba, obra del año 2008. Y para terminar, la variedad de cristales que presentamos en esta clase, el vidrio con plomo para salas de rayos X. Es un cristal con más del 60% de plomo y bario que genera un escudo de protección contra la radiación de los rayos X. Conserva una excelente calidad visual gracias a su transparencia. Sus superficies son pulidas, no se rayan fácilmente y no se decolora a causa de las radiaciones. Según su destino, sus espesores varían entre 8 milímetros y 14 milímetros. Y continuamos hoy mismo con vidrios 2, en vidrios 2.